Excelente tarde, respetables asistentes. A nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y de su titular, Raúl Arroyo, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La figura del perito en identificación humana, dictada por nuestra invitada del día de hoy, Sofía Samarripa Hernández, criminalista, perita en identificación humana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual se lleva a cabo dentro del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Perita, agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio. Nuevamente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco a ustedes de antemano, al Procurador del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, a la directora del Instituto de Formación Profesional, a la doctora Mercedes Itlali, y al arqueólogo Isaac Aquino por la invitación que me están haciendo. Bueno. Estoy colocando la presentación. Bueno, el tema del que les voy a platicar un poco es por cuanto a la implementación de la figura del perito de identificación humana. Como introducción, en el estado de Morelos, derivado de diferentes lineamientos que se vinieron viviendo con el paso del tiempo, en agosto del 2016 se comienza un proyecto de independizar lo que es el área de identificación humana a fin de contar con personal que esté capacitado y tenga formación con temas de criminalística para que se pueda abocar únicamente en la cuestión de los datos post-mortem que nos pueden ofrecer las diferentes áreas periciales. Si bien ya existía el Departamento de Identificación Humana, no se contaba con el personal suficiente para poderse abocar únicamente a estos datos, para poder aportar de estos mismos datos, ver cuáles eran viables para el proceso de identificación y de la misma manera poder proporcionar esa información a las áreas que tienen información ante-mortem. Más adelante les voy a explicar cuáles son. Vamos a hablar por cuanto a, bueno, les voy a platicar por cuanto a los antecedentes, por qué se llegó o cómo hemos llegado hasta ahorita a la implementación de lo que es el protocolo para el tratamiento de identificación forense, los lineamientos del protocolo y las funciones que tenemos nosotros como área de identificación humana. Bueno, empezamos en el primer antecedente que logré encontrar fue que en el 2004 el encargado de lo que era el Departamento de Identificación Humana, el antropólogo Luis Valencia, tiene una tesis que el título es La creación y consolidación del Departamento de Identificación Humana en Morelos, que pudiéramos tener en cuenta que ese es de los inicios aquí en el estado por cuanto al área. También en el 2007 hay un acuerdo en el ejemplar 4559 de fecha del 3 de octubre del 2007, donde se emite un acuerdo por parte de la Procuraduría en el que se establecen los lineamientos para determinar el destino de las personas desconocidas que se encuentran a disposición de la Fiscalía o del Ministerio Público. Tomando en cuenta, es un pequeño resumen donde señala que corresponde a las coordinaciones de los servicios periciales lo que es organizar, dirigir y controlar el servicio médico forense y su jurisdicción por cuanto a los cadáveres de las personas desconocidas y de los que se ignora su identidad. Dentro de ese artículo se menciona que los agentes del Ministerio Público, transcurridas 72 horas de levantamiento, deben de dejar una constancia de que el cuerpo se está dejando, se queda como desconocido y poner en esa constancia bajo qué lineamiento se está quedando, ya sea porque no ha llegado algún familiar, porque no ha habido algún interesado, o sea, pues, hay veces donde hay familia, pero no tienen interés por recuperar lo que es el cuerpo.
En el artículo 3 menciona que la coordinación de servicios periciales debe instruir a los servidores públicos responsables del servicio médico forense para realizar un registro de los cadáveres de personas desconocidas, que viene siendo todo lo que debe de incluir el archivo básico de identificación. En el artículo 6 menciona que el servicio médico forense, a través del Departamento de Identificación Humana, llevará lo que es el archivo básico y debe de tener todos los datos y periciales practicadas a lo que es el cuerpo. El contenido de este archivo, según ese acuerdo, implica 4 impresiones fotográficas o más, si es el caso, que refiere del rostro, laterales y fotografías panorámicas del cuerpo. Una impresión fotográfica por cada tatuaje, cicatriz, seña particular, muestras de cabello, un video del cuerpo, ficha odontológica, radiografía de cavidad oral, siempre y cuando sea aplicable por cuanto al recurso de la institución, radiografías y ficha de cadactilar. Y será responsabilidad del Departamento de Identificación Humana remitir toda esta información o todo el desglose de los datos a otras entidades federativas con el fin de poder facilitar o lograr la identificación del cuerpo. El otro antecedente que tenemos es por cuanto a las fosas. Recibimos recomendaciones por parte de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la recomendación 190-2015-2, con fecha del 10 de diciembre del 2015, hace referencia al acuerdo que les comenté ahorita por cuanto a la gestión de los datos y de los cadáveres desconocidos. También menciona, el destino de los cadáveres de las personas desconocidas y lo que es la creación del Departamento de Identificación Humana o la Unidad de Identificación Humana. Esta recomendación viene derivada de un hecho donde acredita que la persona agraviada identifica el cuerpo de su hijo en las instalaciones y este cuerpo fue depositado en una fosa común sin una autorización. De las recomendaciones que emite, la que van enfocada a lo que es el área pericial o a lo que es la fiscalía, es el señalado al gobernador constitucional y al fiscal general del estado de Morelos, que es la parte tercera o la tercera recomendación, donde señala que se debe de elaborar un registro que permite identificar adecuadamente los cuerpos que están en calidad de desconocidos o no reclamados, para que aquellas personas que necesiten información, quieran llegar a preguntarse, les pueda brindar la atención y puedan realizar algún tipo de confronta para checar si está el cuerpo que buscan ellos, la persona que están buscando o no. También se tiene, como les comentaba, la recomendación nacional número 48-2016 con fecha del 30 de septiembre del 2016, referente al caso anterior de la violación al derecho de acceso a la justicia relacionado con la inhumación de Tetelcingo, aquí en Cuautla, Morelos. Señala a la autoridad del gobierno constitucional del estado, allá la fiscalía, en su quinto apartado, impartir cursos de capacitación dirigido a los agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado sobre la identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre el procesamiento de los indicios desde el lugar, la cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. Todo esto a fin de garantizar el correcto proceso de esos hechos delictivos o no delictivos. De ahí, derivado de eso, en el periódico oficial se emite otro acuerdo en el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Aquí es cuando se establece como tal lo que es la creación de la Unidad de Identificación Humana, que señala que va a estar adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales para poder asegurar
el debido proceso de aquellos cuerpos o casos donde se desconozca la identidad de las personas, de los cadáveres, y poder proceder a una identificación. Y en todo caso, ver que va a ser entregado a la persona correspondiente previa autorización del Ministerio Público. Aquí destaco que si bien nosotros proporcionamos información para poder brindar candidatos o poderlos identificar mediante alguna pericial, es el Ministerio Público quien dice si se cumplen los requisitos para poder establecer que el cuerpo ha sido plenamente identificado y que los familiares estén en la posibilidad de poder llevárselos, de que se les pueda entregar. También señala que en el caso específico de los cadáveres, de los cuerpos desconocidos o no identificados, debemos de apegarnos a lo que señala el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General en materia de desaparición forzada. También se solicita o se maneja que se establezca un registro nacional de personas fallecidas y no identificadas que concentre la información forense que extraemos de las periciales que se le practican a estos cuerpos. Y considera necesaria la creación de lo que es la unidad de identificación humana para poder dar cumplimiento en estos cuerpos o en estos casos en específico al protocolo para el tratamiento de identificación forense. Y básicamente nuestra labor se basa en este protocolo. Ahorita les voy a explicar lo que solicita, básicamente cuál es nuestra función y qué hacemos con las periciales que nos brindan las diferentes áreas. Este protocolo tiene 3 objetivos, que es homologar la actuación en el procedimiento del análisis del lugar desde criminalística de campo, coordinar la participación de los grupos de especialistas con el tratamiento e identificación forense sobre las técnicas y labores que se deben aplicar y contribuir al intercambio de información sobre técnicas, métodos y procedimientos, así como también sobre los resultados que se obtienen de estos. Los lineamientos para la obtención de los datos post-mortem es los exámenes generales que se deben realizar por expertos forenses, de acuerdo al ámbito y a su competencia y al recurso con el que cuente cada institución. Puede ser tanto recurso humano como por cuanto al área o material. Y en caso de no contar con estos recursos, se tendrá que solicitar una colaboración a otras instituciones para poder dar cumplimiento con esta situación. Ahora sí que el eslogan que maneja o lo que tenemos que tener bien claro por cuanto al tratamiento, al protocolo, es que ningún cadáver que no esté identificado puede carecer de lo que es el archivo básico. Y en pocas palabras, el archivo básico es la recopilación de las periciales y documentos que pueden brindar información para la identificación de algún cuerpo, ya sea una identificación pronta o futura. ¿A qué voy con esto? La información que tenemos debe de servirnos para mañana, para pasado y para dentro de algunos años que se requiera acceder a esta información de estos cuerpos. Lo que hacemos nosotros es que lo tenemos de 2 maneras, lo que es de manera física, un folder rotulado con el expediente, con la carpeta de investigación y un enlistado sobre qué periciales cuenta dentro de ese expediente. Ahí anexamos las fotocopias de las periciales que se le practican a los cuerpos. Y todas esas periciales las tenemos en un archivo digital, una carpeta con subcarpetas donde ingresamos también las fotografías que se toman con fines filiativos y las que se toman en el proceso de necropsia, así como también las del lugar. Cualquiera que nos sirva como referencia, como les mencionaba, de manera pronta o de manera futura. El protocolo nos maneja unas periciales mínimas que debe de contener este archivo básico, que es criminalística de campo, necropsia médico-legal, antropología forense, odontología forense, dactiloscopía, holofoscopía, genética y fotografía.
pueden incluir más las que consideren necesarias, pero las mínimas tienen que ser estas. De cada pericial, lo que vamos a, o los datos que nos puede brindar o a los que nos abocamos, en el caso de criminalística de campo, es una documentación escrita, la planimetría y gráfica de los levantamientos o del hecho delictivo. Ocupamos lo que es fecha, hora y lugar de levantamiento, la geolocalización, la hora de levantamiento, los indicios asociados, los cuales pueden ser documentos, identificaciones, prendas de vestir y una descripción general del cadáver, prendas de vestir y pertenencias. Estos son los datos que nosotros ocupamos o que nos sirven para poder ocuparlos como referencia por cuanto al área de criminalística de campo. En la pericial de antropología, la información que nos pueden proporcionar o que nosotros podemos aprovechar es la etnia, el sexo, edad, talla, descripción de prendas de vestir y pertenencias y características particulares a nivel óseo, ya sea fracturas, enfermedades que llegaran a tener. Por cuanto a la necropsia médico-legal, nos proporciona lo que es el dato de la media filiación, el sexo, la edad, la talla o estatura, señas particulares a nivel de piel, tatuajes, cicatrices, lunares, pecas, manchas, señas particulares de índole clínico, si cuenta con alguna operación, alguna prótesis, también la descripción de prendas y pertenencias y causa y crono de la muerte. Eso nos sirve mucho de referencia para poder establecer desde qué tiempo podemos buscar a alguna persona, desde qué tiempo pudo haber estado desaparecida o ausente. En odontología nos pueden brindar los datos de edad, sexo, características particulares en la cavidad oral y señas particulares por cuanto a índole odontológico, que pueden ser prótesis o intervenciones que se le realizaran. Dactiloscopía nos puede apoyar con los datos de búsqueda nominal en caso de que se llegara a encontrar algún indicio o algún material de referencia, búsqueda en el registro del sistema AFIS y fotografías filiativas, que ellos toman fotografías del rostro y de la misma forma laterales. Genética nos apoya con lo que es el sexo, el perfil genético y confrontas en un banco de datos que se tiene a nivel estado. La fotografía forense es donde yo pido que se haga un poquito de énfasis cuando es cuerpo de muerte reciente o con tejido. La documentación gráfica en el protocolo de necropsia y fotografías filiativas. Ahorita les voy a explicar por cuanto a las fotografías filiativas. Lo que les menciona fotografía con fines de identificación. Estas fotografías posibilitan la identificación del cadáver mediante el reconocimiento visual del mismo. La imagen debe cumplir con estándares técnicos que permitan a los familiares observar el rostro, los dientes, detalles corporales, prendas de vestir y pertenencias del cadáver. Como requisito mínimo, nos maneja el protocolo que debe de tener una cámara digital. No te menciona si tiene que ser profesional, bueno, reflex, si puede ser la del celular. Únicamente te menciona cámara digital justamente por la calidad de la imagen que vamos a obtener y que se pueda guardar. El cuerpo debe de estar aseado y estético. ¿A qué se refiere con esto? Que el cuerpo tiene que estar limpio, tenemos que retirar rastros de sangre, de tierra. Con la cuestión estética se refiere a que esté lo más bonito posible, lo más arreglado para evitar una impresión negativa hacia la familia. Y también nos maneja que requerimos un fondo contraste, puede ser negro, gris, azul, blanco, como considere ahora sí que cada dependencia. Los estándares técnicos que maneja el protocolo es, por ejemplo, por cuanto a la fotografía del rostro, tener el rostro limpio y organizar el cabello, peinarlo un poco, que no se vea alborotado, usar lo que les mencionaba, el fondo contraste, retirar cualquier rastro de sangre o residuos,
En caso de que hubiera alguna lesión muy gráfica en el rostro, nosotros optamos por tomar una fotografía así como está, con la lesión, y poder tener otra imagen de referencia donde se esté tapando con la misma sábana, con algún otro objeto del fondo, la lesión, a fin de evitar el impacto traumático hacia la persona que pudiera estar identificando el cuerpo. También se le debe de colocar un identificador claro con el número de carpeta de investigación, fecha, el lugar donde se está trabajando y el sexo. Y también solicita fotografías de los dientes. Yo les pido que quien esté encargado por cuanto a las áreas, a las fotografías, que le pongan mucha importancia y tengan mucho cuidado con la perspectiva y los ángulos con la que toman las fotografías. Aquí se puede notar la diferencia de una fotografía tomada de muy cerca y una fotografía tomada a una distancia de 90, a una distancia más o menos de unos 50 centímetros del cuerpo, con 90 grados de inclinación y generando un zoom. Lo que buscamos nosotros es que la imagen del rostro esté lo más parecido a una fotografía tamaño infantil de cualquier trámite. ¿Por qué? Porque si no aplicamos correctamente los principios de la fotografía, nos pasa lo de la imagen que está a la derecha. Se deforma y la percepción del rostro es muy diferente. La imagen que están viendo es la misma persona, pero tomada con diferentes técnicas, así se le pudiera llamar. Fotografías corporales. Solicita que las fotografías deben ser panorámicas y deben ofrecer una vista general del cuerpo a fin de apreciar una complexión y señas particulares del mismo, así como también mostrar en qué condiciones llega y documentar señas particulares de la cara anterior y posterior del mismo. Aquí igual les hago énfasis en las fotografías porque son la referencia, la primera referencia que tenemos nosotros para poder brindarle el apoyo a las personas. Si nos proporcionan fotografías nítidas, limpias y lo más estéticas posibles, aligeramos un poco el impacto en las personas. Ya vienen desesperadas, ya vienen tristes, cansadas, desanimadas. Lo último que queremos es que se revictimicen. Dentro de las fotografías corporales señala que deben fijarse a detalle cada seña particular, tatuaje, cicatriz, malformación, indicando en qué parte del cuerpo está, tomando los principios de la fotografía, que debe ser de medio acercamiento y gran acercamiento. En el caso de cuerpos en descomposición o calcinados o que estéticamente ya no estén viables para poderlos reconocer, se deben demostrar únicamente las que corresponden a las señas particulares. Ya si de manera posterior el familiar solicita o quiere ver en qué condiciones fue localizado, ya tiene que verse con el Ministerio Público una vez que tiene que ver con una carpeta de investigación y pues es que están en su derecho de solicitarlo. Otra parte importante son las fotografías de las prendas de vestir. Deben estar limpias sin lavar. ¿Qué implica esto? No podemos meter o aplicar algún tipo de detergente o algún proceso a fin de que queden más limpias porque pudiéramos destruir algún tipo de evidencia. Si se llegara a requerir, tiene que ser con autorización o previa autorización del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que se agoten todas estas pruebas, instancias o periciales que se le puedan practicar a la prenda para que nosotros podamos realizar esa intervención de lavarlas. En el caso de los cuerpos que ya están en descomposición, se puede optar por limpiar lo que viene siendo en un espacio, en un cachito de la tela, y donde viene la etiqueta para poder ver una marca, una talla, un color, un estampado.
Pide también que se utilice un fondo contraste. En este caso nosotros abocamos o utilizamos el fondo azul. Y se deben de tomar bajo los mismos principios que las anteriores fotografías del cuerpo. Deben ser generales y a detalle, haciendo énfasis en lo que les mencionaba, en la talla, en la marca, en el estampado, si están desgastadas, si tienen algún doblez, algún arreglo. Ya pasamos a lo que vienen siendo las funciones de nosotros como área de identificación humana. Una de ellas es la atención a familiares para la obtención de datos ante mortem. Si bien pasan con lo que es la Fiscalía de Desaparecidos, hay veces en las que las familias no denuncian la desaparición o no compete al delito de desaparición. Puede ser una privación, un secuestro. Para esto tenemos que aplicar la entrevista que viene en el protocolo, que consta de aproximadamente 15 hojas, para el registro único de personas desaparecidas. Los servicios forenses deben atender la necesidad de información de las familias realizando una entrevista técnica que permita obtener datos para el proceso de identificación. Aquí lo importante para nosotros es hacer énfasis en los datos que nos sirven en el caso de odontológicos, tatuajes, si tiene alguna intervención, alguna operación, si tiene alguna prótesis, alguna placa. Lo que busca justamente, o lo que buscamos es tener una relación de confianza que cubra las necesidades de información y orientación al familiar. ¿A qué se refiere esto? A que la persona que acude se puede ir tranquila dentro de lo que cabe, porque esa persona va a llegar a checar, a verificar, porque le platicaron a lo mejor o escuchó que se realizó el levantamiento de algún cuerpo que pudiera ser su hijo, hija o su familiar. Necesitamos que se vayan tranquilos y para eso tenemos que darles un trato digno y empático. Tienen que sentir que los estamos apoyando porque realmente esa es nuestra intención, poder subsanar sus dudas y poder, en su caso, identificar nuestros cuerpos y poder localizar a sus familiares, por cuanto compete a las áreas de CEMEFO. Obtener la información necesaria que posibilite la búsqueda en los archivos básicos. Como les decía, pues características dentales, si tuvo alguna fractura, de las periciales que les mencioné anteriormente y de los datos que nos proporcionan, es que vamos a poder hacer un empate con esa información que ellos nos dan. Muchas veces en las áreas de desaparecidos o cuando se les toman primeras entrevistas, no hunden tanto en esa información o en esos datos. Y muchas familias no tienen noción de esas características en ejemplo de dentales o porque normalmente no se pone mucha atención a eso. Hay veces donde sí tienen conocimiento de que se trataban en alguna clínica, con algún odontólogo, que se pusieron brackets, que se quitaron la muela, que se pusieron resina. Esos detalles o esa información nos llega a servir porque no todos los cuerpos que ingresan con nosotros son viables para identificación por fotografía. Hay cuerpos en los que pues ya llegan esqueletizados o en descomposición que no se puede recuperar alguna seña particular a nivel tejido. También de los objetivos es verificar y descartar que la persona se encuentre entre los cuerpos que tenemos nosotros como desconocidos o no reclamados, así como también posibilitar la búsqueda constante de los archivos locales y de otras oficinas hasta descartar o verificar que la persona esté localizada. Aquí lo que hacemos es tener una comunicación entre las zonas que cubrimos todo el estado. Cuando llega una persona conmigo, le tomo los datos, mando un pequeño resumen a mis compañeros a fin de ver si ellos tienen algún cuerpo que pudiera coincidir con esas características, porque si bien la persona vive a lo mejor en un municipio, hay veces que se localiza en otro, ya en calidad de cuerpo sin vida, pues. Los requisitos que nos piden para poder brindar esta atención es que los responsables, en este caso nosotros,
seamos especialistas ya sea medicina, odontología, antropología, arqueología, psicología y o trabajo social con formación y experiencia forense. ¿Por qué? Por el tipo de información que manejamos, los términos que ustedes nos proporcionan o que se proporcionan en las periciales son técnicos. Tenemos que interpretar a la información que nos da la familia, saberles explicar, ahora sí que con un lenguaje más coloquial, más para que ellos nos puedan entender. Nos pide también que tengamos un lugar cómodo para la interacción entre las personas atendidas y nosotros, para poder brindarles lo que les comentaba, el tratamiento empático y poder generar un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque si ellos se encuentran tensos, muchas veces se ponen a la defensiva o no se sienten en confianza para podernos brindar mayor información, ya sea por pena, por desconocimiento. Pide usar el formulario que les comenté que es de aproximadamente 15 hojas y nos pide que podamos dar acceso a familiares o allegados a fin de acompañar a la persona a la que se le va a realizar la entrevista. Y en caso necesario, remitir a los familiares a instituciones que puedan brindar apoyo psicológico y jurídico. Otra de las funciones que tenemos es la gestión de datos, que es lo que les mencionaba al principio. Si bien estaban o hay personas que se abocan a hacer lo que es las funciones de identificación humana, teníamos el problema de que por recurso humano o se abocaba a hacer las periciales de su área principal, sea criminalística, odontología, antropología, medicina, o se abocaba a poder brindar o nutrir el banco de datos que solicitaba los acuerdos para la información de las periciales. Es muy difícil abocarse al 100% a dos tareas. La verdad es muy difícil, muy complicado, más porque es un mundo de información, lo que compete al área PM y al área M. Para empezar, les voy a explicar lo que es un banco de datos. Es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Para poder hacer un banco de datos se pueden usar las herramientas de la paquetería básica de Office, que viene siendo Excel o Access, en el caso de Microsoft, o software especializados. No te solicita que sea alguna aplicación en específico, ni te maneja qué campos puedes usar. Más sin embargo, con la información que les mostré que se obtiene de las periciales, se pueden dar una idea a los campos que se pudieran ocupar. La importancia de hacer este banco de datos es que la información esté digerible y accesible para poder hacer algún tipo de búsquedas. No tienes que descargar o no tener que hojear archivo por archivo para poder encontrar las señas particulares de los cuerpos o de los cuerpos, perdón. También pide que se haga un banco de datos de personas no localizadas. Como les indicaba, si bien está la Fiscalía de Personas Desaparecidas, hay veces en las que no se genera como tal una cédula o no se le da ese trato a las personas. Ahí solicita que se concentre la información proporcionada en el cuestionario anteriormente, en el cuestionario que les mencioné anteriormente, para tenerla de una manera funcional, recordando que no todas las personas acuden a hacer la denuncia de desaparición. Se solicita la mayor cantidad de referencias gráficas, de señas particulares con las que cuente la persona para poder apoyarnos nosotros en el proceso de identificación. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos describen un tatuaje o nos describen una cicatriz en un lugar y ya cuando se encuentra el cuerpo tiene otra forma y está en otra zona. A nosotros nos sirve mucho que nos puedan brindar ese tipo de imágenes de referencia para poder hacer en algún momento algún cotejo de ser necesario. De esta información, de todo esto, se genera un archivo digital para descargar los datos de las entrevistas que realizamos
Y de manera interna generamos una cédula con un resumen de los datos de la entrevista y es compartida con los compañeros que tenemos dentro del mismo estado que hacen las mismas funciones, a fin de que volvemos a lo mismo, no tener que leer toda la entrevista para poder sacar los datos que nosotros ocupamos. Además de que con las fotografías que nos brindan, nos damos nosotros una referencia gráfica de la situación. Estas fichas o cédulas no las publicamos, no se envían en redes sociales, periódicos ni revistas, es únicamente para el manejo interno de nosotros. Retomando el tema de los bancos de datos, en muchos estados ya se cuenta con la base de datos antemortem y postmortem del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué es esto? Es una herramienta informática suiza que ayuda con la gestión de la información de las personas desaparecidas, el lado AM, y de los restos humanos o cuerpos, que es el área postmortem, y las circunstancias que rodean por cuanto a la desaparición y a la recuperación o localización de los cuerpos. Su fin de este banco de datos, además de centrar la información a nivel república, es facilitar el proceso de la identificación mediante un cotejo básico automatizado de los datos AM y PM. El CICR ofrece esta base de manera gratuita y actualmente lo usan aproximadamente 50 instituciones. ¿Cómo trabaja esta base de datos y cómo debe de trabajar justamente la gestión de los datos que nosotros obtenemos? Es con dos universos, o como te lo maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es el universo AM y el universo PM. El universo AM es toda la información que logramos obtener de la persona desaparecida, que nos proporciona el familiar, que logramos obtener de antecedentes clínicos o de cualquier tipo de información que nos haga llegar la familia o que nos pueda proporcionar. Y el área PM es la información obtenida del análisis de los cuerpos que están en calidad de desconocido, que vienen siendo de las periciales. ¿Qué pasa? Que estos dos universos se juntan en ciertos datos que nos sirven a nosotros para poder hacer la confronta en algún momento. Los datos a los que nos tenemos que abocar o a lo que nos abocamos nosotros es de los datos generales: nombre, edad, estatura, fecha y lugar de desaparición. Por cuanto a señas particulares, tatuajes, cicatrices, lunares, intervenciones quirúrgicas, intervenciones médicas, dentales, por cuanto a las prendas de vestir y con qué material contamos para poder hacer algún tipo de cotejo. En este caso, en el área M, preguntarle a la familia si tiene algún documento para el área de dactiloscopía, antecedentes clínicos, para el área de médico u odontología, o en su caso, pues el material genético en donde sea aplicable únicamente una confronta de perfiles genéticos. De todo esto, lo que hacemos básicamente es el cruce de datos. Tomando en cuenta toda la información que obtenemos de las dos áreas, es la que nos va a servir para poder empatar y entrelazar o buscar coincidencias entre las personas que están buscando de tal nombre o tal edad o de tal fecha con los cuerpos que nosotros tenemos. Un ejemplo, les comentaba que medicina nos da un aproximado del tiempo de la data de muerte. Con esa información, en el caso de que sea un cuerpo esqueletizado o putrefacto, podemos tomar como referencia la fecha que nos estima el médico para poder decir, pudiera ser esta persona que está desaparecida en esa misma zona desde una fecha cercana al crono que nos está dando el médico. Y básicamente es un checklist para ver cuáles coincidencias hay, a fin de verificar similitudes de entre los cuerpos y poder interpretar de manera objetiva los datos subjetivos que nos dan las familias, porque recordemos que ellos van a describir a su familiar a su percepción, a cómo ellos lo ven. Por eso es la importancia de tener que hacer la entrevista técnica. Ahora, como peritos, ¿qué intervenciones tenemos ya para terminar? Es
la coordinación de la pericial multidisciplinaria que nos solicita el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y con la investigación de delitos de desaparición forzada. Nuestra función, una, es valorar la información disponible en las denuncias de desaparición o entrevistas realizadas a fin de tener información de calidad para poder realizar algún tipo de confronta. ¿A qué voy con esto? Ver si tenemos alguna seña particular de índole dental, si tenemos algo para hacer confronta, antecedentes penales, credenciales del INE, si nos menciona alguna cuestión médica de que la persona no podía caminar bien, no tenía alguna placa, valorar justamente los datos que tenemos del archivo básico. Si ya no contamos con tejido, irnos a los datos que nos proporciona antropología, si tenía alguna fractura osificada, si tenía alguna característica dental, por cuanto a prendas, y a su vez hacerle de su conocimiento a los peritos participantes sobre los datos que tenemos disponibles en la denuncia de desaparición o en el universo M para poder llevar a cabo una conclusión y una opinión técnica, que sería básicamente la interpretación en comparación con los datos AM de sus conclusiones en sus periciales. El protocolo de desaparición nos menciona que por tratarse de un procedimiento técnico científico, corresponde a los servidores, a los servicios periciales, evaluar la importancia de los resultados de estos dictámenes para poder aplicar una identificación, y nos maneja 3 conclusiones, lo que es una identificación positiva, donde los datos AM y PM coinciden en suficiente detalle y son adecuadamente individualizantes y no existe alguna duda razonable. Identificación negativa o excluyente nos señala que los datos AM y PM son claramente inconsistentes, presentan discrepancias por lo que se excluye más allá de una duda razonable. Y identificación no concluyente, los datos AM y PM son insuficientes en calidad y cantidad para hacer una comparación, señalando que no se puede lograr una conclusión suficientemente fundada. Nuestra intención es lograr la primera siempre y cuando tengamos los elementos para poder corroborar y comprobar que se trate de la persona que se está buscando o el candidato, como lo manejamos. Otra de las actividades que tenemos son las colaboraciones de búsqueda. Son los oficios generados por las dependencias competentes que manejan personas que no están localizadas, ya sean desaparecidos, privados de la libertad, secuestrados, mediante el cual se nos proporciona información ante mortem para poder hacer contraste o comparación con el banco de datos que tenemos de los cadáveres que están en calidad de desconocido. Regularmente es el oficio un resumen de las características de la persona y nos anexan, o nos es de mucha ayuda que nos anexen lo que viene siendo la cédula, el boletín de búsqueda. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Las fotografías nos ayudan muchísimo a nosotros. Entre más referencias gráficas nos puedan proporcionar, es de mucha ayuda para nosotros. También está lo que viene siendo la ficha de identificación, que viene siendo el resultado de toda la interpretación y recopilación de los archivos de las periciales que integran el archivo básico, pegado al protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, donde señala que la identificación de primera mano o de primera instancia se tiene que hacer mediante una fotografía estética con los lineamientos que anteriormente les mencioné. Ya una vez que la familia pueda descartar o decir si es mi familiar por las fotografías que están limpias, estéticas, volvemos a que vean el cuerpo siempre y cuando estén en condiciones, tanto ellos como el Ministerio Público, para poder y querer ver el cuerpo. De toda esa información y de las fotografías que se recuperan, se genera una ficha que contiene un resumen de las señas particulares, características localizadas en el cuerpo, y se agregan imágenes estéticas del mismo para hacer referencia a tatuajes, cicatrices, prendas, según sea el caso aplicable. ¿Por qué manejo que es un resumen? Porque son señas particulares que observo yo al intervenir el cuerpo, que obtengo de la pericial de medicina legal, que obtengo de odontología,
de las descripciones que me da medicina, que me puede dar criminalística, etc., etc., etc. Con estas mismas fichas y como resultado de los oficios de búsqueda podemos proporcionar lo que son candidatos a la dependencia. En la petición que mencioné anteriormente, si se cuenta con uno o más candidatos, se le hace llegar la información mediante oficio o contestación a la fiscalía correspondiente, así como hacerle saber con qué material se cuenta para poder hacer algún tipo de confronta, dactiloscopía, fotografía, odontológico, genético, dependiendo del estado en el que se encuentra el cuerpo, bueno, en el que es localizado, así como la información post-mortem con la que se cuenta, la información que se logró obtener del cuerpo de las periciales y las intervenciones, todo a fin de brindarle herramientas para solicitar las confrontas que apliquen en el caso en las áreas correspondientes, porque si bien nosotros seguimos siendo área pericial, quien debe de solicitar las confrontas para hacerlas ya de manera formal y que esté plenamente identificado, es el Ministerio Público. En resumen, el perfil de nosotros como peritos de identificación es el conocimiento general de las áreas que competen en el archivo básico para saber interpretar la información que nos están dando los diferentes expertos. Un buen manejo en computadoras por la cuestión de la gestión del banco de datos, tener facilidad de palabra y experiencia en la atención de usuarios. La utilidad que tenemos es únicamente que nos enfoquemos únicamente en la recolección de las periciales y poder obtener y descargar la información en los diferentes bancos de datos para poder realizar las búsquedas requeridas tanto por el Ministerio Público como por los familiares que solicitan la atención. Terminé. Maestra, muchísimas gracias por su excelente exposición. No tenemos mayores comentarios. A través de nuestras redes institucionales. Reiteramos nuestro agradecimiento por su atención y su presencia. Mil gracias y que tengan una exitosísima tarde. Gracias, igualmente. Gracias.